Buenos días, continuando con el ciclo de exposiciones. Nuestro grupo está conformado por Samantha Sacheta, mi persona, Yemisil García y Manuel Moreno. En la asignatura de Bioquímica de la Actividad Física y el Deporte vamos a continuar con el tema que nos corresponde, que es mecanismo de acción enzimática y factores condicionantes. Los mecanismos de acción enzimática. Es importante primero conocer de que cualquier reacción química inicia con la rotura de ciertos enlaces de los átomos. Estos enlaces deben romperse posteriormente originan moléculas que son los llamados productos. Existe lo que se llama el llamado estado de transición. Este es el estado en el que los enlaces de los reactivos están debilitados o rotos. Lo que decíamos que cualquier reacción química para poder darse debe romper sus enlaces. Y para que esta reacción química tenga lugar, es preciso comunicar a los reactivos cierta cantidad de energía denominada energía de activación. Esta energía es la necesaria para que se activen y pueda ocurrir la reacción. La acción catalizadora de las enzimas, que es lo que a nosotros nos compete, consiste en rebajar la energía de activación que habíamos hablado para llegar fácilmente al estado de transición y permitir que la reacción se lleve a cabo. Las enzimas se encargan de acelerar las reacciones disminuyendo la energía de activación. Las enzimas se encargan de que estos procesos de ruptura sean mucho más rápidos. Y estas únicamente ayudan a que se produzca la reacción. Todas las reacciones metabólicas, salvo alguna excepción por allí, son reacciones catalizadas por enzimas. En este cuadro gráfico que están viendo en su pantalla está el lado A y el lado B. En el lado A no actúa ningún catalizador. Ven que la energía de activación tiene que subir muy alto para que se pueda dar la reacción y originar un producto, como se ve aquí. Mientras que en el lado B se da el sustrato y la energía de activación se da más corta, porque está trabajando un catalizador, que es una enzima, y eso hace que la reacción y el producto se den más rápidamente. Los mecanismos de acción enzimática. Cuando un sustrato se encuentra con una enzima, llámese sustrato, cualquier sustrato energético que entre al organismo, la reacción catalizadora ocurre en 3 etapas. La primera etapa, el sustrato se une con una enzima, formando un complejo enzima-sustrato. Para cada tipo de sustrato y de reacción se necesita una enzima correcta. ¿Esto qué quiere decir? Esto qué quiere decir que existe una enzima específica para cada sustrato. Y las enzimas poseen algo que se llama centro activo. Este tiene una forma espacial característica que se acopla al sustrato. Este acoplamiento se ha comparado con el que existe entre una llave y una cerradura. ¿Qué quiere decir esto? De que el centro activo tiene que ser o acoplarse o ser igual al sustrato que se va a unir. Y para esto tenemos dos teorías. Una teoría de la llave cerradura, que fue propuesta por Fischer en 1890, y la teoría de ajuste o acoplamiento, que fue postulada por Koshland Jr. en 1958. La teoría de llave y cerradura dice que el centro activo de una enzima posee por sí mismo una forma complementaria a la del sustrato. En esta imagen se puede ver de que el sustrato es este verde que está aquí y este es el centro activo de la enzima. Ven que es perfecto, es súper igual, y es por eso de que entra como una llave a su cerradura. Mientras que la teoría del acoplamiento dice que el centro activo se adapta a la forma del sustrato. ¿Qué quiere decir? Que como aquí pueden ver, el sustrato no tiene la misma forma que el centro activo de la enzima, por lo que en la imagen que acaba de aparecer ahora, sí pueden ver que se acopló ese centro activo para que se uniera perfectamente con la enzima. Esta unión es reversible, pues es parte de un complejo enzima-sustrato, y debido a que es precisamente esta reversibilidad, esta primera etapa es la más lenta. Una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, el cofactor lleva a cabo la reacción y se obtiene un producto final. Esta etapa es muy rápida y ya es irreversible cuando se da el producto final. El producto se libera del centro activo
y la coenzima queda libre para poder unirse a otro sustrato. Como pueden ver aquí en esta imagen existen dos sustratos, esos sustratos se unen, se acoplan perfectamente con el centro activo de la enzima, que es esta parte amarilla que está aquí, para luego desenvolver o dar lo que son los productos que van a poder unirse nuevamente con otra enzima. Los factores condicionantes. Dentro de los factores condicionantes está el primero, que es el pH. El pH no es más que el grado de concentración de iones de una sustancia o una solución. Se dice que a mayor pH, mayor alcalinidad, y eso hace de que sea mayor la absorción de los hidrogeniones. Y a menor pH, la sustancia va a ser más ácida, por lo que hay menos capacidad de absorción de hidrogeniones. ¿Qué es lo que hace el pH? El pH básicamente controla la velocidad de las reacciones bioquímicas del cuerpo. Una enzima va a tener un pH determinado para poder cumplir su función catalítica. ¿Qué quiere decir esto? De que el pH óptimo es aquel que favorece la actividad enzimática. Si la enzima no posee el pH llamado óptimo, no va a trabajar o no va a funcionar correctamente. Se dice que el estándar es entre 5 y 9, pero eso va a depender específicamente de la enzima que trabaje. Las enzimas son muy específicas. Si se modifica el pH, dice que se desnaturaliza la proteína y pierde su actividad catalítica. En esta imagen que pueden ver aquí, vemos de este lado unos ejemplos de unas enzimas y del lado del gráfico ven que esta raya que está aquí, horizontal, es la velocidad de la reacción. Aquí hay 5 números, 5, 7 y 9. ¿Qué quiere decir? Que el efecto del pH, en este caso, está entre 5 y 9, que dijimos que eran los óptimos. Quiere decir que esta específicamente puede ser esta tripsina, que es 7.7, o la fumarasa o la ribonucleasa, que ya están en 7.8. Quiere decir que el pH óptimo tiene que estar dentro de este rango para alcanzar su velocidad máxima o su velocidad catalítica. Cualquier modificación puede alterar esa velocidad. Los factores condicionantes, otros factores condicionantes es la temperatura. Indica cómo está funcionando la energía interna en el cuerpo. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la actividad enzimática y en consecuencia la velocidad de la reacción. La temperatura a la que se produce la velocidad máxima de reacción se denomina temperatura óptima. Igual como les hablaba del pH, existe un pH óptimo, una temperatura óptima. ¿Qué es lo que pasa? Que con la temperatura es algo más específico. Una temperatura óptima en el cuerpo humano es de 37 grados centígrados. Si las temperaturas son muy altas, es decir, el cuerpo llega a tener unos 38, 39, hasta 40 grados, se desnaturaliza la enzima y esto significa que hay un exceso de energía y se rompen los enlaces y esto hace de que no funcionen de manera óptima. Mientras que si pasa lo contrario, si la temperatura baja de los 37 grados, unos 36, 35 grados en el cuerpo, la velocidad de la reacción va a disminuir, es decir, que la reacción va a ser mucho más lenta o a veces ni siquiera se da. En este gráfico se puede ver otra vez en la parte horizontal lo que es la velocidad de la reacción y la temperatura óptima en grados centígrados, entre 30 y 40 grados, hasta aquí alrededor de unos 37. Si superara esta barrera verde que está aquí, se desnaturaliza y eso quiere decir que rompe sus enlaces y no funcionaría como debería. A continuación, mi compañera Jamie Sir va a continuar con la otra parte de lo que es la ponencia sobre los factores condicionantes de las enzimas.